Estimados hermanos y amigos, la porción del Evangelio de hoy llama nuestra atención. Lo hayamos registrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y entre los versículos 1 al 4 donde leemos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¡Qué enorme privilegio es anunciar el Evangelio del Señor! El apóstol Pablo, tomando las palabras del profeta Isaías, en Romanos 10:15 nos escribe: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». Sin embargo, la predicación del Evangelio no solamente es una bendición, también evidencia grandes responsabilidades. En 2 Timoteo 2:2, el apóstol Pablo también escribe: «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Este solo versículo nos dice que la predicación del Evangelio requiere, demanda, necesita personas muy particulares. No cualquiera debería predicar el Evangelio, y menos si no es fiel al mensaje que ha sido predicado, y si no es idóneo para poder enseñarlo a quienes le rodean. Así entonces, todos debemos reconocer las dos cosas, es decir, las bendiciones, pero también las responsabilidades que conlleva el anunciar el Evangelio de Dios. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué es tan importante reconocer tales cosas? En primer lugar, porque la predicación del Evangelio busca glorificar al Señor. En 1 de Pedro 4:11 el apóstol escribe: «Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios». Y la razón para esto la expone el mismo apóstol al final de dicho versículo, cuando agrega: «para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo». Así entonces, una buena predicación glorifica, exalta a nuestro Señor. Pero también, por esto mismo, esa buena predicación permite la salvación de los oyentes. Pablo sabía que la predicación del Evangelio conduciría a la salvación de todos aquellos que lo creyeran. Y por ello, en Romanos 1:16 añadió: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación». Así entonces, una buena predicación glorifica al Señor y edifica a los oyentes. Pero para entenderlo, es importante que reconozcamos algunos principios básicos que demandan la buena predicación. Antes de puntualizar aquellos principios, antes de examinarlos o profundizarlos, permítanme hacer una aclaración. No tenemos que ser grandes eruditos o teólogos para hablar acerca del Señor. Y tal vez el mejor ejemplo de aquello se haya registrado en el Evangelio de Juan, cuando se nos ofrece el testimonio de la mujer samaritana. Después de sostener una interesante conversación con el Señor, Juan nos dice que la mujer samaritana reaccionó de la siguiente forma. En Juan 4:28 al 30 se nos dice: «Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Si observamos el contexto en que se nos haya registrada esta historia, podemos observar que el testimonio de la mujer samaritana fue muy provechoso. Y también es evidente lo que nos dice Juan en el capítulo 4 y en el verso 39, donde agrega:
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Como podemos observarlo, no se requieren grandes argumentos en dado momento para predicar o anunciar el Evangelio. Pero debemos reconocer la diferencia entre predicar el Evangelio y hablar de las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. El testimonio de la mujer samaritana es básicamente personal, y en dado momento esto puede ser muy bueno en el contexto del evangelismo. Pero para predicar correctamente el Evangelio del Señor, debemos ir más allá de un testimonio personal, pues la buena predicación abarca la doctrina del Señor. Así entonces, esa buena predicación de la que venimos hablando es la que requiere principios fundamentales que en primer lugar debemos conocer y así poder aplicar de la mejor forma posible para que nuestra enseñanza, como vimos anteriormente, pueda glorificar a Dios y pueda traer edificación a los oyentes. Para empezar nuestra lección, analicemos en primer lugar el fondo de la predicación. Y esto lo hallamos al leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 1 y el versículo 1, donde se nos dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lo primero que tenemos que decir es que una buena predicación se fundamenta o se sostiene en la verdad. En 2 Timoteo 4:2, Pablo le dice al evangelista: predica la palabra. En 1 de Pedro 4:11, podremos repetir lo que el apóstol Pablo nos enseña cuando dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Podemos observar a través de la introducción del Evangelio que hace Lucas, que aquel personaje escribió su Evangelio a partir de un fuerte deseo personal. En Lucas 1:3, Lucas escribe: me ha parecido también a mí. Notemos entonces que el deseo personal es muy importante a la hora de hacer cualquier tarea, y esto también a la hora de predicar el Evangelio. Pero el deseo personal no es lo único que deberíamos tener en cuenta para hacer cualquier tarea, y sobre todo para predicar bien el Evangelio. Si bien Lucas predica, o más bien escribe su Evangelio a partir de un fuerte deseo personal, también lo hace posteriormente a una investigación muy profunda y minuciosa. En el versículo 3, Lucas agrega: después de haber investigado todas las cosas. Así podemos entender que Lucas acompaña un deseo correcto con una acción correcta. Pues Lucas entiende que su buena disposición demanda también una buena investigación. El resultado del buen deseo y de la buena investigación se hace tangible a través del Evangelio que escribe Lucas. Así entonces, la suma de una buena decisión con una profunda examinación llevaron a Lucas a conocer, confirmar y escribir acerca de todas las cosas que son ciertísimas. Lucas no escribía de cuentos, fábulas o historietas. Por el contrario, Lucas fundamenta su escrito o evangelio en la verdad, en cosas ciertísimas. Y esto mismo es lo que hacen todos aquellos personajes que a través del evangelio mismo anunciaron el mensaje de parte de Dios. El primer ejemplo al cual deberíamos apelar es el del Señor Jesucristo. Para tomar una referencia y confirmar esto mismo, leamos lo que dice el mismo Lucas en el capítulo 8 y en el versículo 1 acerca de la enseñanza del Señor. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios.
Pero esto que hizo el Señor Jesucristo fue también aquello que hicieron los apóstoles. En primer lugar, los apóstoles fueron enviados a predicar el Evangelio. Y así lo vemos registrado en Marcos 16:15, cuando un mismo Señor Jesucristo les dice: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». A partir de allí, el mismo Evangelio nos relata, nos confirma cómo los apóstoles cumplieron con aquella demanda del Señor. En Hechos 2:11, por ejemplo, Lucas escribe que los apóstoles, inmediatamente después de ser llenos del Espíritu Santo, anunciaron las maravillas de Dios. Es evidente que las maravillas de Dios están relacionadas con el Evangelio de Dios. Además de esto, en Hechos 17:18, Lucas agrega que Pablo predicaba a los filósofos epicúreos y estoicos el Evangelio de Jesús y de la resurrección de los muertos. El mismo Pablo, en Romanos 15:20, recuerda a la iglesia en Roma cómo se esforzó por predicar el Evangelio donde Cristo no hubiese sido anunciado. Y en Primera de Juan 1:3, es el apóstol Juan quien testifica acerca de las cosas que vio y que oyó. Así entonces, podemos observar que Jesucristo anunciaba el Evangelio, pero también que los apóstoles lo predicaban. Pero esto mismo que es realidad en Cristo y en sus apóstoles, también es tangible en los evangelistas. En Hechos de los Apóstoles 8:12, Lucas escribe acerca de cómo Felipe anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, por lo cual se bautizaban los hombres y mujeres de la ciudad de Samaria. Pero también el mismo Lucas, en Hechos de los Apóstoles 8:35, agrega que el mismo Felipe anunció el Evangelio al eunuco etíope, a partir de una profecía que hallamos en el Antiguo Testamento. Entonces vemos una acción muy concreta de parte de Cristo, los apóstoles y los evangelistas del primer siglo. Esa acción se limitaba a predicar el Evangelio. Y eso que hicieron los apóstoles, los evangelistas y el Señor Jesucristo en primer lugar, fue también lo que llevó a cabo la iglesia primitiva. En Hechos de los Apóstoles 8:4, Lucas dice: «Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio». A esto el mismo Lucas agrega en Hechos 11:19 al 20: «Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús». Todo lo anterior nos confirma lo siguiente. En primer lugar, que independientemente de quién dirigiera la enseñanza, todos aquellos personajes que vemos registrados en el Nuevo Testamento predicaron el Evangelio. Haya sido el Señor Jesucristo, hayan sido los apóstoles, hayan sido los evangelistas o haya sido la iglesia, todos aquellos personajes anunciaron el Evangelio de Jesús. En segundo lugar, que independientemente del lugar donde se hiciera la enseñanza, siempre se predicó el Evangelio. Haya sido en Jerusalén, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Hayan sido a los samaritanos, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Hayan sido a los atenienses, como leímos también en el Evangelio en Hechos de los Apóstoles capítulo 17. Hayan sido a los romanos, como vimos en Romanos 15, todos y cada uno de aquellas personas escucharon el Evangelio.
Eso nos lleva a confirmar que independientemente del auditorio que escuchaba, todos escuchaban la misma enseñanza, el Evangelio de Jesucristo. Es evidente entonces que debemos limitarnos a la predicación del Evangelio, pero es evidente también que para predicar el Evangelio se debe estudiar el Evangelio. En Juan 3:11, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: de lo que sabemos, de eso hablamos. Y en Lucas 1:3, Lucas mismo evidencia que solo después de una minuciosa investigación se propuso escribirle a Teófilo. En Primera de Pedro 1:10 podemos observar que los hombres de Dios, los profetas y los apóstoles, no se sentaron a esperar la revelación del Espíritu Santo, sino que además de ello, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Podemos observar entonces que la predicación del Evangelio necesariamente requirió la investigación juiciosa, profunda, diligente de parte de aquellos que lo enseñaban. Así entonces, podemos observar también, en primer lugar, una actitud correcta, la de la diligencia y el esfuerzo necesario que requieren todas las cosas, pero sobre todo la predicación del Evangelio. En segundo lugar, se demanda una acción correcta, y esa acción es el estudio e investigación profunda, la cual permite tanto a quien enseña como a quien escucha la convicción y persuasión de aquello que se habla o de aquello que se oye. Esto permite entonces el efecto correcto. Y como lo dijimos anteriormente, la salvación o la edificación de los oyentes, cosa que estaremos profundizando en la siguiente lección. En conclusión, podemos establecer que una buena predicación se fundamenta en la proclamación de la verdad. Pero también podemos establecer que la proclamación de la verdad es consecuencia o efecto del estudio profundo y minucioso de la palabra de Dios. Así entonces, podemos llegar a concluir que el estudio de la palabra requiere consagración o disciplina personal de parte de aquel que desee enseñar el Evangelio. Muchísimas gracias por su amable atención. Señor les bendiga ricamente.